memoria, reivindicación y resignificación. Esto es Colombia Profunda. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy sábado 10 de mayo de 2025 y en la previa a la celebración del Día de las Madres en Colombia, que Dios quiera sea una celebración magnífica e interesante y que haya en la medida de lo posible mucha cordura y mucha tolerancia en las celebraciones. Un abrazo desde acá de la ciudad de Medellín para todos ustedes de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango, director y conductor general de la Periferia Profunda, para el resumen semanal hasta el día de hoy. Y un abrazo a todos ustedes. En primer lugar, quiero dar unos saludos muy cordiales a nuestro colega y compañero periodista Dagoberto Cortés Rodríguez, una persona muy considerada en los medios de comunicación a nivel del departamento de Antioquia de la República de Colombia, porque él fue un pionero de la radio a todo dar, ya que trabajó durante mucho tiempo con la cadena Todelar de Colombia y fue el precursor de programas como La Ley de Lampa, Calimán y algunos otros en su género, aparte de que él ayudó a construir muchos otros programas que hoy son reconocidos en la radio colombiana. Y un abrazo para él donde quiera que esté, allá en el municipio de Envigado. Quiero mis más sinceros deseos de recuperación en su tema de salud a nuestro amigo y compañero de Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, J. Manuel Arango Camelo. Ya lleva 3 semanas cordial allá en Bogotá o en sus alrededores. Bueno, para empezar en materia con este resumen, lo comenzamos de la siguiente manera. El pasado sábado 3 de mayo, en horas de la tarde, se presentó la marcha canábica. Es una marcha por las principales calles de la ciudad de Medellín, sobre todo el sector céntrico, que se realiza hace 18 años, cuyo mentor principal y pionero en estas lides del cannabis, tanto medicinal como recreativo, es el señor Holmes Ortiz, que en paz descanse. Tanto en homenaje a él como en homenaje al popular Carolo, que es un referente para la cultura canábica acá en la ciudad de Medellín, pero también referente cultural en cuanto al arte y a la música, porque él también fue precursor de las formas de expresión rockera durante muchos años y que todavía está entre nosotros vivo, pero con delicada temas de salud. Pues un abrazo para él. En todo caso, hace 18 años y en esta última edición, la Comunidad Canábica de Colombia realizó esta marcha arrancando desde la avenida a la playa con Córdoba, es decir, la carrera donde se encuentra, entre otras cosas, una de las sedes del Instituto de las Bellas Artes de Medellín. Y a partir de ese trayecto entre las 2 y pasada las 6 de la tarde, con recorrido que se llevó por la avenida Oriental, el cruce de toda la avenida de la playa con la misma avenida y por toda esa avenida en sentido norte-sur hasta bajar a la calle San Juan, 3 planchones recrearon durante todas esas 4 horas y media el ambiente festivo, el ambiente de celebración
y con mucha mesura sobre esta flor verde, sobre esta planta verde que sin mezclarla con ningún otro químico trae muchos beneficios para la humanidad, sobre todo en cuanto al tema de salud y en cuanto al tema de recreación, y es muy útil también para la elaboración de fibras textiles, lo mismo también para el tema de los comestibles y las comidas. Y bueno, y afortunadamente fue una marcha que transcurrió en completa normalidad, en completa tranquilidad, sin ningún contratiempo, y gracias a Dios, a los organizadores de la comunidad canábica colombiana, se pudo disfrutar en grande. Ya durante el día lunes no hicimos grabaciones especiales, pero sí hicimos muchas diligencias de campo con nuestra directora del National Human Rights Colombia, Sheila Lice Rodríguez Balbuena, a la altura de la plazuela de San Ignacio, y conversamos con una de nuestras compañeras, con Blanca Orfidia, en el cual tocamos varios temas y aspectos relacionados con temas puntuales, tanto míos como los de ella, y algunas otras cosas dentro de ese trabajo de campo que se realizó ese día lunes en horas de la tarde allá en la plazuela de San Ignacio. El martes estuvimos en una charla sobre el amor propio, charlas para la mujer, y previo también al Día de las Madres, a cargo de las funcionarias tanto del Banco Agrario como de Colpensiones. Esa charla se realizó en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y aunque la concurrencia no fue la más nutrida en cuanto a la participación de todas las mujeres, fue muy significativa porque estas funcionarias tanto de Colpensiones como del Banco Agrario nos hicieron reflexionar de nuevo porque era tan importante dedicarle tiempo a cada uno como persona, y sobre todo que esta charla iba dirigida a las mujeres que son madres de familia, que son hermanas, que son hijas, que son esposas, que son amigas, y todo en ese sentido. Porque primero, antes que construir los sueños de los demás, hay que construir nuestros propios sueños, y que esos sueños también sirvan para introyectar uno como persona ante otros. Luego ese mismo día, ese mismo martes, realizamos varios trabajos de campo. Primero asistimos a la reunión de evaluación de las actividades del 1 de mayo en la sede de la CUT Antioquia, y dentro de esas evaluaciones resaltamos lo más positivo que se presentó en esa movilización del 1 de mayo, la concurrencia de la gente, el colorido de la participación de cada una de las organizaciones sociales y las organizaciones laborales y de pensionados, el acompañamiento masivo para ese día, y lo más importante es que no se presentó ningún hecho de violencia significativo. Y ya llevamos un segundo año consecutivo con un 1 de mayo majestuoso, maravilloso, masivo, aquí en la ciudad de Medellín, y batiéndose todos los récords. Obviamente que también se hicieron análisis de detalles que hay y mucho por mejorar, pero que para próximas movilizaciones, en especial la que viene para el 20 de julio, para el 7 de agosto, para el 12 de octubre, son también muy importantes. Más tarde se realizó un trabajo de campo con las compañeras del Sindicato de Mujeres Trabajadoras de la Economía Popular, y logramos dentro de ese trabajo de campo afiliar muchas compañeras y también algunos compañeros hombres a la organización.
ese acompañamiento nos va a servir para que la organización empiece a crecer, que con las membresías empecemos a hacer unas planificaciones en cuanto a la papelería, unas planificaciones objetivas que también van a servir y mucho para las reuniones, para los encuentros, las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín y después introyectarlo hacia los municipios del departamento de Antioquia, que como ustedes recordarán, tenemos representantes dentro del Comité Directivo Nacional de la Unión General de Trabajadores Informales y de la Economía Popular de Colombia, UGTI, y en ese orden de ideas hay que seguir introyectando y progresando cada día que va pasando. El día miércoles realizamos junto con los compañeros de la CUT Antioquia y de otras organizaciones sindicales afiliadas a la CUT unos acompañamientos especiales que fueron también transmitidos de nuestra parte, tanto a la compañía de galletas Noel en el sector de Guayabal, Comuna 15 de Medellín, como también en el centro comercial Viva Envigado, donde está la sede principal del grupo Éxito, que es una empresa del grupo Callejas del Salvador, y que en ambas acompañamientos se dieron unas pequeñas movilizaciones para hacer visible los pliegos de peticiones, tanto en el caso de los compañeros de Sintra con Noel y Sintra Alimenticia, como también a los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Grupo Éxito, donde lo más sentido son las siguientes situaciones. Para el caso de Noel, la exigencia del aumento del 15% del aumento salarial y que todos los compañeros trabajadores y empleados de Noel que actualmente laboran para esa empresa no sean tercerizados en las formas de trabajo y que algunos cargos, porque las personas salen por pensión, sean sustituidos lo más pronto posible y no se empiezan a acumular con otras personas que tienen que hacer otros menesteres simultáneos dentro de la empresa Noel y otros aspectos importantes dentro de la convención colectiva, y total repudio a la administración de los Gilinski por las actitudes que se están presentando al interior del entorno laboral, y con una denuncia muy grande en el sentido de que una de las compañeras sindicalizadas fue despedida hace unos meses de su trabajo. Laboraba en Mundo Noel, llevaba 18 años de presencia y de trabajo con esa fundación perteneciente a la compañía de galletas Noel, y al acabarse ese trabajo de más de 18 años, que muy poco le fue reconocido, es un asunto que le puede pasar a cualquiera de esos otros compañeros sindicalizados o no sindicalizados, y por eso insistieron en la importancia de afiliarse al sindicato de trabajadores y estar al tanto de todo lo que pasa en esa lucha sindical. En el caso del Viva Envigado, lo más significativo fue hacer saberles a la administración del Grupo Éxito que tienen que conocer más la Constitución Política de Colombia y todas las legislación laboral y pensional del país, en el sentido de que no puede ser posible que unos trabajadores que le hacen la tarea a todo el Grupo Éxito en sus almacenes de sus 6 compañías filiales, entre ellas la principal que son los almacenes Éxitos, no pueden ser despedidos por el simple hecho de vincularse a un sindicato de trabajadores, y que estas reglas se tienen que respetar. Entre otras cosas, ese grupo Calleja
son muy amigos del actual gobierno de Nayib Bukele. Recordemos todos nosotros que el Grupo Éxito ha pasado por varias manos a partir del momento en que los dueños originales, los toros de aquí de la ciudad de Medellín, vendieron todas las acciones de ese grupo. Primero las vendieron a Cadenalco, que eran los antiguos dueños de los almacenes Ley y que se integraron a ese grupo de Éxito. Luego lo vendieron al grupo Casino de Francia, teniendo todo ese grupo de almacenes acá en Colombia y otras filiales en otros países de América Central y América del Sur. Y a su vez, el grupo Calleja El Salvador le compra al grupo Casino todos los derechos respecto al grupo Éxito acá en Colombia. Entonces nunca está de más recordar a estos grupos multinacionales de inversión que deben de conocer las leyes colombianas, la constitución política colombiana, en el cual tal cual se tienen que respetar los derechos laborales de los trabajadores y empleados. Para el día jueves realizamos varias actividades supremamente importantes. Las dos principales actividades en las que estuvimos tuvieron relación primero con la rendición de cuentas del año 2024, al menos en ese ejercicio, por la gente de las empresas públicas de Medellín y el grupo EPM. Dicho encuentro se realizó en el Parque de los Deseos, en campo abierto, muy cercano al edificio inteligente EPM y muy cerca de la Plaza Mayor, a eso de las 10 de la mañana del jueves, en donde su gerente general, John Maya Salazar, dio todas las impresiones de cómo iban desarrollándose durante el año 2024 todos los 8 negocios prospectivos de la empresa y el grupo EPM, así como algunas palabras centrales del actual alcalde del distrito de Medellín, Federico Gutiérrez. Y en resumidas cuentas, hay un superávit muy importante de más de 2.6 billones de pesos, monto en efectivo, que son importantes para las finanzas de la alcaldía del distrito de Medellín y todo su conglomerado. Todo este superávit de las empresas públicas de Medellín, EPM y el grupo EPM, lo que le reviste en recursos a la ciudad es impresionante, y que de alguna u otra forma esos recursos que le entran al distrito de Medellín le sirven para sobrellevar muchas contingencias, como la ola de lluvias que se está presentando durante estos últimos días en todas las 16 comunas y corregimientos de la ciudad, y otros factores importantes de inversión y de gestión en toda su labor pública. Lo importante de esta audición de cuentas es que cuando recibieron EPM de la administración anterior, lo recibieron con muchas dificultades en lo económico, con muchas dificultades en lo financiero, y dentro de esa coyuntura, dentro de ese año del rescate, empezaron a tener muchos logros en muchas áreas, como la energía, el agua, el gas, los negocios estratégicos y otras situaciones. Y ya terminada esa rendición de cuentas ante la comunidad, ya el gerente general de EPM se reunió con varios medios para unas preguntas muy concretas sobre el mismo asunto y sobre otros detalles de la organización, y deferencia y con mucho interés, reiterando varios de esos temas que se habían tocado en la rendición de cuentas, y tocando aspectos como la proyección de EPM hacia el 2035,
en dar una cobertura del 100% en las áreas de interés como son acueducto y alcantarillado, energía y gas, y aspirar a un 100% de cubrimiento dentro del distrito de Medellín, el área metropolitana y otros municipios, tanto de Antioquia como de otros departamentos, en su área de influencia, así como en los negocios estratégicos a nivel nacional e internacional en cuanto a nuevas energías, la energía eólica y otros menesteres. Terminado ese espacio con la gente de PM y la alcaldía del distrito de Medellín, estuvimos en otro trabajo de campo en la regional de trabajo, continuando las reuniones para buscar acercamientos pedagógicos de cómo hacer mención en términos más concretos y más aceptables para el resto del pueblo medellinense y antioqueño sobre la consulta popular. En esa reunión, que duró algo más de 2 horas, cada uno de los participantes, representando a muchas organizaciones sociales y laborales y sindicales, sugerimos varias estrategias en ese sentido para que el mensaje de la consulta popular relacionada con los temas laborales le llegue de buena manera al pueblo medellinense y antioqueño, en el sentido de que esta es una consulta que es una apuesta de todo el pueblo colombiano y que esto no tiene ningún color político en ese sentido y en ese orden de ideas. También más tarde estuvimos en una audiencia pública sobre el Consejo de Seguridad Comunal en la Comuna 10 de la ciudad de Medellín, y a pesar de que el clima estaba supremamente opaco para esa ocasión, las participaciones de los habitantes, los líderes sociales, comunales, los empresarios de la Comuna 10 y otras personas, hicimos ver al secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, y a otros funcionarios, tanto de la policía como del ejército, como de Migración Colombia y otras dependencias, tanto de la Junta Administradora Local de la Comuna 10, como de las acciones comunales, como de la gerencia del centro y sitios estratégicos del distrito de Medellín, las problemáticas que actualmente se están viviendo en los 17 barrios de la Comuna 10, como son el tema de la inseguridad, el tema del tráfico de ilícitos, de sustancias alucinógenas, los atracos en el día y en la noche, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes durante las 24 horas del día, y en especial haciendo énfasis de que no hay labores de seguridad durante la noche y la madrugada, sobre la situación del espacio público, sobre la situación de los venteros informales y de la economía popular, tanto de los que hacen bien su tarea de trabajo y en condiciones honestas, como aquellos que, aprovechándose del espacio público, lo utilizan para la venta de estupefacientes, de drogas químicas, y que las autoridades poco o nada hacen para prevenir estas situaciones anómalas. Un consejo de seguridad de algo más de 3 horas, un consejo que estuvo bastante pesado, pero que de todas maneras la comunidad, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos se hicieron sentir y se hicieron pronunciar, porque todo lo que pasa en la Comuna 10 de Medellín, que diariamente lo transitan más de 1 millón de personas, eso repercute finalmente en el resto de la ciudad y en los otros municipios del área metropolitana. Todo lo bueno y lo malo que pase en ella repercute en todas partes.
y las situaciones de seguridad, las situaciones de convivencia y las situaciones de movilidad también fueron plato fuerte de este Consejo Extraordinario de Seguridad de la Comuna 10. Afortunadamente, los funcionarios tanto de la Secretaría de Seguridad y Convivencia como la Policía, el Ejército, la Junta Administradora Local de la 10 y la Gerencia del Centro y Sitios Estratégicos tomaron nota de todas las situaciones y van a estar al tanto permanentemente de que estas situaciones empiecen a solucionarse paulatina y progresivamente. Ya para el día viernes 9 de mayo estuvimos en 3 eventos muy importantes. El primero de ellos fue en el bloque 10, aula 206 o auditorio 206 de la Universidad de Antioquia, en donde estuvimos acompañando a las víctimas de los crímenes de Estado en Colombia en 2 de los 3 conversatorios importantes que se presentaron sobre si está avanzando la justicia con este tema de los crímenes de Estado en Colombia y en el mundo, y testimonios como nos dio ante nuestras cámaras una de las víctimas del conflicto armado en el oriente antioqueño. Es un testimonio supremamente impresionante de todo lo que terminó viviendo durante la década del 90 y parte de la década del 80 y el desplazamiento hacia la ciudad de Medellín, que eso los terminó de afectar en muchos sentidos, y que todas esas charlas que se presentaron ayer, sobre todo las 2 primeras en donde pudimos estar, se ratificó que hay dificultades en la justicia para poder dar la justicia, y sobre todo quienes determinaron los crímenes de Estado, no solo en su parte secundaria y terciaria, sino que en la parte primaria, que tuvieron mucho que ver, no van a poder ser juzgados porque ellos tienen protección de la misma ley y protección del mismo establecimiento. A segunda hora del viernes estuvimos en la Universidad Abierta y a Distancia de Colombia, una sede de Medellín, en el encuentro que se tituló Que su memoria no se la lleve al río, organizado por la Agenda Ciudadana de Paz en cabeza de Uweimar Guarín y de la Corporación Juvenil Amigos Unidos, en el orden de que durante estas 2 horas y media se mostraron datos estremecedores de cómo en el año 2023 y 2024 habían crecido los homicidios en mujeres, los feminicidios, la violencia intrafamiliar y otras anomalías relacionadas con mujeres y género diverso relacionado con el sexo femenino, y que se hacía énfasis en que estos cuerpos eran arrojados hacia las aguas del río Medellín, en muchos casos en los sectores de los municipios de Caldas y de La Estrella, y en su mayor parte de ellos al paso por la propia ciudad de Medellín, alrededor de las comunas 10, 15, 16, 7 y 4. Y sobre todo que muchas veces estos cuerpos se terminan encontrando no solo en la ciudad de Medellín, y cuando esto es en la ciudad de Medellín no se pueden encontrar en su jurisdicción, son los bomberos del municipio de Bello, que muchas veces tienen que recoger esos cuerpos empacados en costales, y muchas veces con cuerpos desmembrados. Y con un dato muy aterrador para ustedes, muchas veces cuando se encuentran cuerpos desmembrados, no solo de mujeres, también de hombres, cuando se encuentran estos cuerpos desmembrados y que no están completos, se llevan a un cementerio en el municipio de Barbosa, donde se depositan estas partes desmembradas, las cuales no se pueden dar muchas veces con los individuos, ya que medicina legal maneja estas estadísticas de una forma muy restringida.
También en ese conversatorio de la Agenda Ciudadana de Paz estuvo participando con nosotros el canábico objetor, también participó una funcionaria de la Gobernación de Antioquia con gente de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que también nos ilustraron no solo con estadísticas, sino con formas de proceder para dar las alertas justas y necesarias sobre todos estos casos de violencia relacionadas con el género femenino. Y cerramos el día en la Casa Taller Destiempo, disfrutando de una charla relacionada con sociología y literatura a cargo del profesor de sociología de la Universidad de Antioquia, Gilberto Díaz Aldana, en donde se hacía total relación de la sociología, la sociedad y para qué sirve la literatura. Y se hablaron de todos los tópicos habido y por haber, con una experiencia participativa muy buena, una experiencia extraordinaria, donde aparte del expositor que dio su saber y entender sobre este tema de la literatura y la sociedad, también relacionó muy bien los aspectos de todos los participantes que ayudaron a enriquecer muchísimo esta charla, que duró algo más de 3 horas allí en la Casa Taller Destiempo en el barrio Boston de Medellín. Y para que cerremos con la parte deportiva, que es muy importante, en primer lugar la actuación de los equipos colombianos durante esta semana en las Copas Libertadores y Suramericana, que fueron bajo un desempeño apenas aceptable, ya que a primera hora de la semana el Atlético Bucaramanga, en su condición de local, sufrió una durísima derrota, 4-0 a manos de Racing Club de Avellaneda, y actualmente tiene 5 puntos en su haber en su grupo clasificatorio, lo cual lo tiene en tercer lugar, con un cupo casi que en el bolsillo para acceder a la ruta de la Copa Suramericana en el segundo semestre, pero que tiene que dar el todo por el todo en los 2 partidos restantes de visitante, tanto en el Castelao en Fortaleza, Brasil, contra el equipo de esta ciudad, y luego en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago de Chile en la última fecha contra Colo-Colo, porque aún el Atlético Bucaramanga tiene posibilidades de entrar a octavos de final como segundo del grupo, pero igual tiene que mejorar mucho el desempeño del equipo, a tal punto que ese día en la rueda de prensa Leonel Álvarez pidió excusas, no supo qué más decir, agradeció el apoyo de la afición del Bucaramanga, pero hoy no se pudo responder, y que hay que pensar en el partido subsiguiente, y se sintió muy acongojado. A segunda hora de la semana jugó el América de Cali, partido de Copa Suramericana en Brasil, ante el Corinthians, en el Corinthians Arena de Sao Paulo, Brasil, donde logró un muy buen empate a 1 gol, luego de empezar perdiendo con gol de Memphis Depay, y lograr ese gol del empate en jugada de tiro libre y remate final de Sebastián Navarro, y traerse un punto maravilloso de Brasil, aunque no la tiene fácil, porque en este momento el América de Cali tiene a su haber 6 puntos, producto de un triunfo y de 3 empates, los 2 empates contra Corinthians, el empate contra Huracán en Argentina, y en sus 2 últimos partidos, tanto en el Pascual Guerrero, ambos, primero contra Huracán de Parque Patricio y en la última fecha contra Racing de Montevideo, es importante ganar los 6 puntos que le quedan para optar, si no por el primer lugar del grupo, por lo menos al segundo lugar, que le da acceso a una ronda de antesala a los octavos de final contra alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Es un grupo que está muy competido, aparte de Corinthians de Brasil y Huracán de Argentina, porque esos tres equipos tendrán que definir en las dos últimas fechas los dos cupos, el directo a octavos de final y el cupo a la antesala de los octavos de final. Luego Once Caldas de Manizales venció por mínima diferencia en el estadio de Palo Grande a Unión Española de Chile y obtiene en este momento 9 puntos de 12 posibles logrados, donde para poder acceder a la mínimo a la antesala de los octavos de final debe vencer a Gualberto Villarroel San José de Oruro la próxima semana en Palo Grande de Manizales e ir a lograr un resultado extraordinario en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en la última fecha ante Fluminense. Pero Once Caldas tiene muy buenas opciones de quedar mínimo con el cupo de segundo lugar para la antesala de los octavos de final, pero puede optar por el cupo directo a los octavos de final para el segundo semestre. Y finalmente el Atlético Nacional, que logró un triunfo maravilloso y extraordinario con la figura de Marino Inestrosa entre líneas, 3-1 a Internacional de Porto Alegre, que lo deja con muy buenas opciones, pero que lo deja con el compromiso de vencer también de local en el Atanasio Girardot de Medellín la próxima semana al también brasilero Sport Club Bahía, y en la última fecha de definición contra Nacional en el Estadio Parque de Central de Montevideo, Uruguay, porque el grupo está muy disputado, ya que en la actualidad el puntero de ese grupo es Sport Club Bahía con 7 puntos, pero también el Inter tiene una cifra similar de puntuación. Atlético Nacional tiene 6 puntos a su haber y Nacional de Montevideo tiene 4 puntos. Así como el último puede quedar de primero, el que está de primero puede quedar eliminado de todo, pero estas dos últimas fechas van a ser importantes. Y para el cierre, ya se definieron los finalistas en las copas de clubes en Europa. Ya tenemos alistado en la UEFA Champions League la final a partido único entre Inter de Milán de Italia y el Paris Saint-Germain de Francia, luego de dar buena cuenta. En el caso del equipo italiano, de Barcelona de España, que aunque muy buena cuenta le dio en 2 partidazos, porque en el primero quedaron 3-3 y en el segundo, en el Giuseppe Meazza, quedaron 3-3 en tiempo reglamentario y tuvo que recurrirse a tiempo adicional, donde el Inter de Milán hizo un cuarto gol y con eso pudo definir la serie semifinal. Y por su parte, Paris Saint-Germain dio buena cuenta del Arsenal de Inglaterra en el Parque de los Príncipes, 2-0, reforzando lo logrado en el Emirates Arena la semana pasada con un 0-0 a su favor de visitante, lo cual para el 31 de mayo próximo en el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania, va a ser una final a todo dar para definir también quién accede al Mundial de Clubes en forma directa de ambos equipos. En la UEFA Europa League se definieron también las semifinales en favor de 2 equipos ingleses. Primeramente, el Manchester United venció de local 4-1 al Athletic Bilbao de España, y con la diferencia que había logrado la semana pasada de 3-0 en el Estadio San Mamés, la diferencia agregada de 7-1 le da ese cupo a las finales. Por su parte, el Tottenham Hotspur, que había logrado una victoria de local 3-1 sobre Bodo Glimt de Noruega, en su partido de revancha de visitante logró 2 goles de diferencia y accede a la ronda final con el agregado de 5-1, final que se va a definir días antes de la definición de la Champions League
en el Estadio San Mamés de Bilbao, España, a partido único entre estos dos equipos ingleses. Y finalmente en la UEFA Conference League también se definieron las finales. La primera de ellas en favor del Betis de Sevilla, que había ganado la semana pasada allá en España 2-1 a la Fiorentina de Italia, y en el estadio de este último logró un empate a 2-2, definiendo la serie también 4-3 en favor de los españoles. Y el rival para la final a partido único de la UEFA Europa Conference League es el Chelsea de Inglaterra, que había vencido 1-0 al Djurgården de Suecia en condición de local, y con la diferencia lograda en condición de visitante 4-1 la semana pasada en Suecia, con ese 5-1 en el agregado, es el rival del Betis de Sevilla de España. Hasta aquí los dejamos con este resumen semanal de la Periferia Profunda. Un abrazo a todos ustedes acá desde la ciudad de Medellín, de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango, y es un gusto y un placer siempre acompañarlo a todos ustedes. No se le olviden seguirnos nuestras transmisiones y contenidos tanto en nuestro canal de Facebook, @la Periferia Profunda CIPA con la S, y también en YouTube, @la Periferia Profunda 3955. Ya hemos crecido en YouTube y ya estamos muy cerca de los 1100 suscriptores. También tenemos otras redes sociales donde a veces hacemos publicaciones, como en Instagram, @la Periferia Profunda CIPA con S, en X antes Twitter, @Periferia P con las 2 P en mayúscula. También canal en Telegram, @la Periferia Profunda. Nuestros canales en WhatsApp, la Periferia Profunda 1 y la Periferia Profunda 2. Nuestro chat grupal en WhatsApp, la Periferia Profunda, en la comunidad Expo Media de la red de medios Altermedia, y en nuestro casillero de David Plata con el número 316-246-0753 estamos nosotros recibiendo aporte a partir de 1.000 pesos en adelante, para que este proyecto de comunicación popular y alternativo en forma directa siga creciendo, siga sosteniéndose y siga siendo un referente de comunicación verdadera, no solamente en Medellín, sino para Antioquia, Colombia y América Latina. Un abrazo para todos ustedes de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango. Una feliz tarde de sábado 9 de mayo, y que tengan una buena celebración del Día de Madres, que las hagan sentir felices y que no les den ningún tipo de pena. Hasta pronto, un abrazo a todos y muchas bendiciones. Chao, chao y muchas gracias.